El peluquero romántico será nuestro tema principal y platicaremos con su realizador, Iván Ávila Dueñas. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. Cinemanet. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora general, y de Uriel Valdés, nuestro productor en cabina. Ambos trabajaron en la película de Iván hace algunos ayeres cuando estaban en Anchor Sound. Y saludo con muchísimo gusto en esta mesa a Rosalina Piñera. ¿Cómo estás, Rosalina? Encantada de estar en esta emisión, porque hoy me parece que la película de la cual vamos a hablar en esta ocasión es una invitación al México de nuestros recuerdos, al México que conocemos a través de nuestros padres. Entonces, y aparte también es una invitación a la reconstrucción personal. Entonces yo creo que va a ser muy, muy atractivo. Muchas gracias, Rosalina. Pues le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de Cinemanet a Iván Ávila Dueñas. Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Gracias por el espacio y por estar acá platicando. Al contrario, encantados nosotros de que puedas compartir micrófonos con nosotros y de que podamos platicar sobre tu película El peluquero romántico, que al momento de grabar este podcast está a punto de entrar a la cartelera comercial. Muy cerca ya estamos prácticamente listos. Iván, la pregunta que siempre le hacemos a todos los directores, nosotros ya vimos la película, pero queremos que compartieras con nuestro público brevemente cuál sería la premisa de la historia, la premisa de tu cinta. La película del peluquero romántico es una historia de reconstrucción emocional de un peluquero de barrio en la Ciudad de México, a partir de una pérdida fuerte, un quiebre muy fuerte en su vida. El personaje tiene que empezar a buscar dónde había dejado su vida emocional abandonada y cómo empezar otra vez a retomar sus intereses personales. Y bueno, yo creo que me gustaría sobre todo destacar que a partir de este personaje central, vamos a ver la relación entre sus amigos, ¿no? Este acompañamiento muy amistoso, gentil, y yo creo que destacaría mucho la solidaridad masculina que se percibe a lo largo de la película. Sí, la película habla sobre este personaje que tiene una peluquería en la Ciudad de México y que tiene un ámbito social que lo cobija un poco en este proceso de pérdida de su madre. Y entonces ese círculo social es muy, muy cerrado a un grupo de amigos con los que pues se ve que llevan compartiendo mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero juegan dominó en la peluquería los viernes en la noche y se toman unos tragos, y ahí es donde se permiten estar, donde se permiten dialogar, y donde sucede esta amistad muy, muy solidaria y también, ¿por qué no decirlo?, muy masculina, ¿no? O sea, el espacio de la peluquería en general es un espacio masculino. O sea, tradicionalmente era el espacio donde se cortaban los hombres el cabello y donde se hablaba entre hombres, y entonces es como la versión relajada de la cantina, ¿no? Uh-huh. El peluquero se convierte como el confidente de otro tipo de temas que no va con el alcohol, digamos, y donde se dialoga de temas masculinos, ¿no? Y entonces, bueno, en esa idea o en esa más o menos así ha sido siempre las peluquerías en México, y entonces esta película habla como de esos ambientes masculinos encerrados y de cómo sucede la amistad ahí, cómo trabajamos un poco a partir del humor, ¿no? O sea, como más que del humor, yo diría que de la carrilla, de la carrilla amistosa, ¿no?
Que es muy común en nuestro México, ¿no? En nuestro México y en la amistad. Exacto, no se entiende una amistad si no estás molestando a tus amigos. Y sobre todo si el personaje está en desgracia, es más susceptible de que le tires carrilla, ¿no? Claro, y es también la mejor manera de aligerar las circunstancias. Ajá. Pero también es muy sutil, me parece que los perfiles masculinos son muy afables, porque no se habla abiertamente del duelo que se está atravesando, digamos, de esta pérdida, ¿no? Sino que esté el acompañamiento amoroso, afectivo, justamente para sacar al amigo del dolor, ¿no? De la pena y del duelo. Sí, porque no somos muy de hablar las cosas abierta y directamente. Y entonces por eso se recurre como al humor o al doble sentido o a otro tipo de recursos, digamos, que lo que hacen es como tratar de hacer sentir la compañía más que expresar la frase específica que trata de aliviar el dolor, sino más bien es estar. Y en ese estar, pues es de pasada, pues te burlas del amigo, ¿no? Y trabajas un poco eso. La película está como, digamos, ese es uno de los temas por los que pasamos en la película, que tiene que ver con la amistad, pero la película habla como de este proceso de duelo y de recuperación de mi personaje. Mi personaje se llama Víctor Salmerón, y es lleva muchos años metido en la peluquería y muchos años metido entre la peluquería y su casa, como en dos especies de núcleos atemporales. O sea, las peluquerías son una especie de cápsula del tiempo, donde se mueve más lento el tiempo que el resto de la ciudad. Y la casa de él también un poco, porque es la casa de su madre. Una casa que está muy, muy trabajada con base en los estilos y en las costumbres y en la manera de la clase media mexicana, ¿no? Es una casa como de abuelita, donde se está muy a gusto, donde son casas con un tamaño, digamos, que era muy, muy práctico, y entonces este personaje vive entre estos dos pequeños nichos. Y pues todo parece indicar, en la película no se ve el proceso de la enfermedad de la madre, sino solo las consecuencias de este periodo. Pero pues Víctor se encuentra de repente un poco extraviado y además muy adolorido por una muerte tan fuerte como es la madre, sobre todo cuando la madre significa como el eje de vida de alguien, ¿no? Cuando tu vida giró alrededor de ella hace mucho tiempo y cuando un proceso agónico te obliga a un cuidado muy directo y muy personal, y el desgaste también que eso significa, ¿no? Sí, ahora todo eso que nos estás contando aquí, desmenuzando, en la película está sugerido y lo vamos descubriendo poco a poco. Muy poco a poco. A través de... primero nos cuesta un poquito de trabajo entender, está regresando, ¿no? Del velorio. Ahí está el espacio que falta, de quién es. Ahí está el oxígeno, está la mascarilla, están ciertos elementos para los cuidados. Exactamente. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Y esta temporalidad que mencionas de la casa, y de la peluquería, es otro tema que sí queríamos que abundaras un poquito en él, porque es también la colonia, es también los rumbos que él frecuenta. Sí. Hasta cierto momento en la película vemos que estamos en el México contemporáneo, porque todo lo demás, hasta la televisión, la consola, sí, no sabemos. No tenemos, no está su laptop ahí a un lado, no se la pasa en las redes sociales, en su teléfono inteligente. De hecho, hacia donde quería ir era que toda esta parte contextual de la que estoy hablando, todo esto que sucede en la película, en realidad efectivamente nos vamos enterando poco a poco, lo vamos haciendo gradual, ¿no? Pero porque detrás de todo esto hay una intención como muy clara de nuestra parte de hablar de la vida cotidiana y de cómo opera la vida cotidiana en la vida de un peluquero de barrio. Entonces, y cómo esos procesos de duelo y de esa restauración pues, sucede de una manera muy, muy gradual, con pequeños o mínimos movimientos que van a empezar a generar una especie de espiral, ¿no? O sea, los primeros días o el primer
La película está contada en ciclos semanales, son 7 semanas en la vida de este personaje. Y cómo a partir del prólogo de la película tú te enteras que algo pasó, hay una pérdida al parecer, pero no sabemos muy bien de qué. Quiere desconectarse también de todo el mundo. Sí, de repente cómo va a empezar y de dónde va a arrancar. Y entonces tiene que arrancar por el trabajo y de qué manera, y todos sus amigos se van acercando y entonces empiezas a ver quién va apareciendo en este proceso de duelo para tratar de construir todo alrededor de él, pero con los elementos de la vida cotidiana más sencillos, ¿no? O sea, no queríamos, o sea, no es una película de grandes eventos dramáticos, no es una película donde pasen grandes cosas, sino las cosas más simples que nos pasan a todos en el cotidiano. Las cosas más sencillitas, lo más leve, y cómo eso leve de repente va cobrando una significación conforme va pasando el tiempo. Si un día te llama tu ex, con la que no hablabas hace mucho tiempo, y luego, ¿qué pasa eso dentro de una semana? O sea, cómo eso evoluciona hacia, ok, vuelves a hablar con tu ex, ok, una semana después probablemente salgas a tomar un café, la siguiente semana ya no tomaste café, vas por un trago, y la siguiente semana terminas en la cama. Entonces, cómo esa espiral se va dando. Para mí era muy importante tratar de hablar de la vida en la Ciudad de México, de la vida diaria en la Ciudad de México, y cómo la vida, o sea, cómo la vida diaria tiene unos valores como muy particulares, y lo cotidiano, que parece de repente rutinario, parece a veces aburrido, de repente pues está lleno de significaciones, ¿no? Porque habla mucho de quiénes somos, de dónde venimos, cómo tomamos las cosas, qué decisiones hemos tomado en nuestra vida. O sea, está llena de información esa cotidianidad, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, destacar, por ejemplo, la elección del elenco, ¿no? Porque está Antonio Salinas, un bailarín, coreógrafo, es su debut en cine. Y también, por ejemplo, en los papeles centrales, Carlos Valencia, actor de La Cuarta Compañía, que se complementan estas personalidades para dar como este salto, esta transformación del personaje principal. Sí, el proceso de casting lo trabajamos con Rocío Belmont, que es una persona con la que vengo trabajando hace tiempo. Nos encontramos muy bien. Rocío tiene una tradición de teatro muy importante. Ella viene de una escuela de teatro muy seria y es directora, pero por alguna razón llegó al medio cinematográfico y la verdad es que no ha parado de trabajar porque tiene un ojo muy, muy educado, muy, muy trabajado, y tiene una sensibilidad, conoce a todos los actores de México, se la pasa viendo actores y entonces tiene un conocimiento muy amplio. Pero además yo he trabajado con ella en diferentes ámbitos y también he trabajado con ella, por ejemplo, en trabajar con no actores o actores naturales para llevarlos en un proceso de preparación hacia una filmación. O he trabajado con ella en el montaje de una ópera, y entonces donde yo llevaba la puesta en escena, y con Rocío trabajábamos una cosa de tratar de unificar tonos. Bueno, con esta Rocío Belmont, que llevamos mucho tiempo de trabajo, como les voy contando, empezamos a pensar en cómo hacer el peluquero, por dónde entrarle al peluquero. Y entonces, por el tipo de historia que yo quería narrar, no quería rostros reconocibles a primera vista. De preferencia actores que vinieran o sin experiencia cinematográfica o con poca experiencia cinematográfica, o películas que todavía no hubieran salido. No estaba yo. Me interesaba mucho que no fuera una película de disfraces, que no fuera una película donde vieras a un actor que has visto 80 veces, nada más con un disfraz nuevo, ¿no? Ahora un disfraz de peluquero. Queríamos otra cosa, y entonces con eso lo que planeamos fue como trabajar a partir de actores con una formación académica seria y con técnica actoral, ¿no? Porque la íbamos a requerir. O sea, el proceso que yo estaba planteando de dirección era, iba a necesitar que los actores tuvieran soporte técnico, serio. Y entonces planeamos este casting. Encontramos afortunadamente a Antonio Salinas. Prácticamente cuando él llegó al casting, son de esos rostros que uno dice,
aquí hay esperanza, ¿no? O sea, este casting en particular me lo voy a tomar muy en serio porque me interesa mucho que funcione. Y yo tengo antecedentes, o sea, yo trabajo mucho con fotos, pequeños videos, a veces nada más de presentación para yo verles mañas o cosas así, y luego convocamos un casting. Gracias a eso encontramos un grupo muy bonito de actores que está compuesto por Antonio Salinas en el papel principal, más conocido como coreógrafo y como actor. Su papel principal de escena son unipersonales o obras muy complejas de montaje. Carlos Valencia, Abraham Jurado, Germán Betancourt, Brenda Castro, Sara Juárez, Mayra Hermosillo, son mi elenco principal mexicano. Luego tengo un par de actores brasileños, que es Fernando Becerra y Larisa Huanque. Entonces, todo el proceso de selección de los actores tiene que ver como con gente que tenga un soporte técnico muy sólido, de manera que yo pueda como permitir un juego más complejo a la hora de dirigir actores en el set, ¿no? O sea, yo ya sé para dónde voy, el guión es muy, está cerrado, ya está terminado de escribir, ya está cerrado, porque el esquema mexicano requiere de un guión para que tú consigas el financiamiento. Entonces, con esa estructura, lo que nosotros hacemos es que el casting parte de textos que no son el guión. Y entonces yo lo que hago es escoger textos de novelas que tengan similitudes con el carácter del personaje que estoy buscando, y a partir de eso empiezo a trabajarlos, y luego los trabajo mucho a la hora del casting, lo cual vuelve el casting, o sea, la simple audición, un tema muy exigente, y ahí los actores saben más o menos para dónde voy. Y entonces, como yo hago el casting directamente con Rocío, los dos estamos ahí, entonces para el actor también es un poco enterarse más o menos qué nivel de exigencia voy a pedir. ¿En qué se está metiendo? Exacto, es decir, sí, porque fíjate que hay gente que no está tan dispuesta a jugar, ¿no? O sea, muchos actores en México, no voy a decir nombres, pero que no estarían dispuestos a entrar en un juego como el que yo voy a plantear. Y desde el proceso de casting, yo hago el planteamiento. Mi técnica es esta, no es técnica. Bueno, yo digo que es una técnica ranchera. Me inventé un sistema adecuado a mis capacidades y a mis carencias. Entonces, como yo no tengo un presupuesto amplio en el que pueda tener ensayos exhaustivos, donde pueda centrar el tono específico de cada una de las escenas, decidí entonces trabajar a partir de una especie de improvisación guiada, que si bien el guión existe, el actor no lo va a conocer hasta el momento, o sea, solamente va a conocer la escena que vamos a filmar unos momentos antes. O sea, el guión completo no lo conoce ninguno de los actores que participan. No lo conoce ninguno de los actores que participaron. Trabajamos con el guión, pero los actores no lo conocen y tienen prohibido incluso chismear sobre qué podría tratarse. ¿Cuál es el propósito de esta técnica? Espontaneidad y mucha libertad en el momento de la creación de la escena, porque todo el proceso o sea, una vez que pasamos el casting y que llegamos a los procesos ya de ensayo, dedicamos el tiempo a conformar o consolidar el personaje. Un personaje que de preferencia tenga muchas facetas, mucha biografía, tenga mucho de dónde soportarse, y que ellos sepan qué le gusta comer al personaje, de qué se ríe, cómo camina, de qué flaquea. ¿Quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué música le gusta? ¿Qué películas le gustan? ¿Por qué le gusta una película y no otra? O sea, el actor llega a conocer a su personaje de una manera muy, muy, muy específica, muy detallada, muy de lupa, para que podamos conformar. Pero evidentemente todas esas características que yo voy metiendo en los ensayos siempre están directamente relacionadas con las escenas que yo voy a necesitar. O sea, yo meto información que ellos van a requerir cuando yo les ponga cierto diálogo. Y Tienes que darnos un ejemplo para que nosotros que ya vimos la película nos quede un poquito más claro. Ellos no lo saben, pero yo sí sé que hay información detrás, ¿no? O sea, por decir algo, en la película hay un diálogo entre los personajes de Víctor y Sergio, que Sergio es un amigo un poco el lado opuesto de la tranquilidad, la mesura, la timidez de Víctor, el peluquero. Sergio es extrovertido, dicharachero,
poco estructurado a nivel social. O sea, Víctor es un tipo que se levanta todos los días, va a su peluquería, trabaja, corta el pelo, gana dinero, regresa a su casa, cuida a su madre. Sergio no tiene ni casa, no tiene trabajo, no le importa nada. Mujeriego. Le gustan mucho las mujeres, o sea, a Víctor le gustan, pero no se sabe acercar. A Sergio le gustan y sí se sabe acercar. No le va mal. Pero mucha suerte, ¿no? Algo aprendió en la película, ¿no? Entonces, digamos, dentro de esa relación, nosotros creamos, o sea, tuve ensayos con los dos. Ambos saben su biografía de personaje, pero inventamos otras cosas que son conjuntas. Como por ejemplo, nosotros creíamos que estos dos personajes se conocen desde la prepa, o sea, de la secundaria. Ok, bueno, entonces se conocen desde la secundaria. Digo, ahorita en este momento no me voy a acordar cuándo se conocieron ni cómo, pero lo que sí sucede es que en algún momento de la prepa, a final de la prepa, se escaparon y se fueron a Acapulco. Y se fueron a Acapulco con un poquito de dinero que tenían y fueron a la aventura. Y evidentemente el que provocó eso fue Sergio y evidentemente... Que es Carlos Valencia. Que es Carlos Valencia, y evidentemente a Víctor le fue muy mal en su casa con su mamá. Entonces tenemos un antecedente muy claro y tenemos recuerdos clavados muy específicos. Okay. En algún momento en la película existe un diálogo que dice: deberías de irte de vacaciones a la playa, tirarte en una hamaca, que la doñita te cocine un pescado, te levantas por una chela y te acuestas en la hamaca.
y los construyes en el proceso con ellos, y son muy dados a involucrarse contigo, a jugar, a estar dispuestos a trabajar con ese tipo de estímulos que no vienen en la forma tradicional del cine en México. Qué interesante de construcción, ¿no? De esta escena en particular. Nosotros ya la vimos y ya sabemos, pero ahora cuando el público tenga la oportunidad de ver la película y descubra que hay tantas cervezas en esa mesa de la taquería, vas a saber por qué. Claro, porque vas a ver por qué. Entonces es un poco esa idea de decir, o sea, es gente que bebe mucho y entonces todo el tiempo está en su mente ok, está todo bien, vamos a cenar, pero ¿dónde vamos a cenar? Que haya cervezas, ¿no? Y ya, entonces vemos la taquería que hay cervezas y ellos llegan a su casa y todavía rematan con unos tragos. Sí, claro. Entonces, como que ese tipo de construcción la vamos haciendo mucho con los actores y con estos procesos. Entonces, ¿qué más agregamos? Por ejemplo, es guión cerrado para los actores, pero a cambio del guión cerrado, filmo en orden cronológico. Entonces, el guión ya está escrito con esa intención. Entonces eso significa que yo ya sé que voy a filmar, o sea, yo ya sé que me gusta filmar en orden cronológico. Desde que escribo estoy pensando en cómo voy a filmar. Y entonces, en la medida de lo posible, intentas filmar en orden cronológico. Casi siempre se puede. Tienes que hacer unos aprietos. Pero, ¿qué significa el orden cronológico para la experiencia del actor? Que si bien no sabe a dónde va, tiene clarísimo de dónde viene, sí. Porque es lo que acaba de pasar. Claro, y no podría tener, digamos, como otra actitud porque no conoce exactamente hacia dónde va. Pero es que así es la vida real. Claro, sí. O sea, la vida real es así. O sea, uno sale con una agenda de casa y nunca sabes cómo va a acabar. Y menos en México, ¿no? Claro. O sea, hay países donde son más organizados que nosotros y saben cómo van a ser sus vacaciones dentro de 6 años. Nosotros no sabemos exactamente qué va a pasar la semana que entra, sí, ¿no? Claro. Planificamos menos. Y luego planificamos y somos muy dados a ceder ante la realidad, y de repente pues tienes planeado salir a comprar un agua y en el camino te encontraste un amigo, te pones a platicar, terminas sentado en la banqueta un rato, luego decides irte a una cantina y te tomas una cerveza y luego llegas y dices, ¿y el agua? Ya llegué a mi casa y se me olvidó comprar el agua. A mí me encargaron comprar el agua hoy, tengo que acordarme de eso, pero te voy a dar un ejemplo. Teníamos pensado llegar media hora antes de la cita para la entrevista, ver el lugar donde la íbamos a hacer, poner nuestro equipo y después recibir al director. Y resulta que cuando llegamos, el director ya está sentado en esa mesa. Claro. Y entonces, con mucha pena y timidez, armando y cuidado y tratando de no interrumpir, está uno acomodando los micrófonos, el equipo y demás. Y te cambia eso. Cambió por completo. Porque más cambia, suponiendo que nosotros, que en el guión de esto que estamos hablando, de esta escena en la que me agarraron trabajando yo ya en la oficina, porque tuve una junta antes aquí, y decidimos hoy poner eso, o sea, otra vez llegamos a lo mismo. Decidimos poner una junta hoy aquí en esta sala, aprovechando que yo tenía que venir a la entrevista con ustedes. Entonces dijimos, hacemos una videoconferencia. Les dije, si mejor vamos. Y entonces dijo Gina, mejor vente, platicamos, no sé qué. Entonces dije, bueno, y esa hora que me queda libre entre una cosa y otra, yo me siento a trabajar aquí. Ya estoy muy acostumbrado a venir aquí a trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que cambió en ustedes en cuanto, o sea, si ustedes hubieran dejado un diálogo pendiente para ese momento, no sé qué tan libres se hubieran sentido de hacerlo delante mía? Claro. O lo hubieran hecho muy en discreto, o lo hubieran hecho afuera, y hubieran dicho, oye, es que yo no acabé de ver la película, ¿qué acaba? Cuéntame el final, por favor. No, sí. O la vimos completita. O sea, imagínense que de repente podemos en este guión, o sea, que yo estuviera dirigiendo, entonces de repente ustedes lo que no saben, o sea, yo les voy a decir, tienen que dialogar esto. Cuando lleguen a montar el equipo, tienen que terminar de dialogar esto. O sea, tú vas a preguntarle, oye, ¿en qué termina la película? Porque no la acabé de ver y me da mucha pena porque no sé qué, pero es que fíjate que mi hijo, va, ok. Y en la escena, yo lo que hago es que meto al director trabajando en la mesa y entonces ustedes están metidos en tú estás metido en una bronca. Yo soy una super bronca. Y entonces no sabes cómo decirle y entonces no sé qué. Entonces provocamos una situación que si yo hubiera puesto una cámara, hubiera generado naturalidad, hubiera generado espontaneidad.
Y entonces esa es la manera que a mí me gusta asumir el cine, que tenga como esa frescura del momento. Y a veces es simplemente un pequeñito, no sé, un apretón de rodillas, un gesto de cuando llegas y dices, ay cabrón, o sea, ¿ahora qué hago? ¿No? Entonces claro. ese momento de realidad es lo que a mí me gusta mucho en el cine, y admiro mucho cuando un director lo encuentra. Y si yo logro sembrar ese tipo de cositas, lo que voy a tratar de comunicarle al espectador es cotidianidad, ¿no? Y déjenme decirles otra cosa que rompe también un poquito con el esquema que tenemos en Cinemanet. Nos gusta estar listos para recibir al director, para no charlar antes de comenzar la plática, y que efectivamente todo sea espontáneo. Que te preguntemos algo que no te lo hayamos ya preguntado antes, porque claro, no va a salir igual. Entonces no hacemos esta small talk, ¿no? Esta plática informal antes de empezar, sino hasta que arrancamos la grabación. Y que les agradezco la pertinencia de mi comentario surrealista de Alien en esta película, El peluquero romántico, porque justamente en Alien es conocido que la sorpresa fue muy importante, sí, para una de las escenas clave de la película. Y yo creo, como dices, Iván, los gestos que son tan importantes en esta película nos van a permitir de alguna manera atisbar al interior del peluquero. Claro. ¿Qué es lo que está pensando? Cada vez lo conocemos más. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de los personajes, porque ya llega un momento en que muy pronto en la película sabemos que es un mentiroso. Muy pronto. Uh-huh. Y entonces sabemos cuándo va a mentir. Y cuando te dice la mentira, entonces a ti te provoca risa porque tú sabes que está mintiendo, porque tú lo conoces. Y entonces cuando de repente empieza a chorear, que está saliendo con una chavita, dices, ni la mano le agarra, güey. Uh-huh. O sea, no es cierto, evidentemente no es cierto, mentiroso, ¿no? Pero tú ya lo conoces. Uh-huh. Y dices, no va a quedar mal delante de ella diciendo no sé qué, pero se pasó, pudo haber dicho menos y no, hasta se adorna, ¿no? Entonces ese tipo de juegos son los que a mí me gusta mucho como que provocar. Entonces la película es una cosa muy muy simple de anécdota, pero que lo que queremos es como ponerle muchos elementos de lectura, muchos elementos de contexto. Y yo ahí me gustaría que nos hablaras justamente sobre, tal vez en otra película podríamos escuchar la voz de él pensando, ¿no? Es así, ajá, como una presencia. Pero tú tienes es otro género, ¿no? Sí, pero tú tienes una manera obviamente pues muy particular justamente de permitirnos como estar un poco dentro de sus sensaciones. Ajá, inmersión, ¿no? O sea, si ya llega un momento que conocemos a nuestro personaje en la vida real y sabemos de qué pie flaquea y ya sabemos qué le gusta, y ya sabemos cómo saca el dolor, y ya sabemos cómo no sé qué, de repente ya estamos listos para entonces saber qué pasa en su cabeza. O sea, ya sabemos, o sea, ya tenemos los antecedentes, ya tenemos el contexto, el bagaje, para poder adentrarnos en su cabeza y de repente decir, cuando está así de ido, ¿dónde está? ¿Qué está pensando? Claro, y lo resuelves visualmente. Y te puedes ir, ¿no? O sea, te puedes meter. Lo resuelves visualmente de manera muy hábil a Dueñas. Pero antes, sí. Pero antes de entrar a esas, vamos a llamarle ensoñaciones, tal vez, ¿no? Podría ser una definición. Ajá. Vamos a hablar de lo que lleva a esas ensoñaciones, que es todo lo que hemos platicado, más este romanticismo del título de la película y de característica del personaje, y que sus propios amigos lo dicen, ¿no? Ajá. Es un romántico. Es un romántico muy en la acepción de romanticismo del mexicano común, sí, ¿no? Y de la cultura popular. Vista esta principalmente a través del cine, visto en la televisión, películas viejas, antiguas, ajá, y de la música. Y de la música, que son esos dos elementos. Exacto. Esos dos elementos que estamos viendo. Y de ciertas maneras también, ¿no? O sea, sí, de ciertas maneras con las mujeres, por ejemplo. O sea, es un caballero. Sí. Mentirosillo, pero caballero. Caballeroso, y sin embargo, algunos de los personajes que él observa tienen sus rasgos machistas muy bien claros y definidos, ¿no? Que hasta hoy, oh, Dios mío, son políticamente incorrectos. ¿Cómo pusieron ese pedazo de la película donde el personaje está diciendo, ¿no?, tal o cual cosa? Platícanos un poquito, independientemente de la selección de las películas, también lo que significó conseguir los derechos, que sabemos que poner un fragmento de una película y poner las canciones de una película, pues cuesta dinero. Y no poco,
Y aquí de repente vemos que estamos entre al menos 4 películas. No sé, ¿son 4? ¿Son más de 4? Yo creo que está más, porque ¿sí? es La Tijera de Oro, Del Brazo por la Calle, Aventura en Río, Como Perros y Gatos, El Rebozo de Soledad. Pues deben ser esas 5. Muy bien. Más las canciones. Más las canciones. Hasta los panchos. Sí, mira, mucho de la misma manera en que les decía que toda esta técnica ranchera que yo me inventé. Cada que lo dices me vuelvo a reír. La técnica ranchera. Está relacionada con... O sea, esto está relacionado directamente con el presupuesto que yo tengo. Entonces, si yo ya sé que tengo 6 semanas para filmar, o que el promedio de filmación en México son 6 semanas, o que yo podría llegar a 7, escribo una película que sea para 7 semanas filmada, que se pueda filmar en orden cronológico. Ya lo vengo pensando. De la misma manera, entonces, eso tiene que ver con que yo soy formado en el set como asistente de dirección. Entonces, mi especialidad es la logística. Entonces yo fui asistente de dirección 12, 15 años. Entonces eso a mí pues me determinó mucho. O sea, de ahí vengo. Yo soy menos académico y más práctico. Entonces a mí lo que me sucede es que desde que estoy escribiendo estoy planeando cosas y estoy pensando en complejidades de producción y no sé qué. Cuando pongo estas películas, evidentemente en el momento de estar haciendo el presupuesto, yo ya estoy trabajando en esa línea y estoy pensando en esa línea y está digamos, en el primer o sea, el primer rubro que tienes que presupuestar es lo que dice el guión. Y si el guión dice la película tal, es lo primero que tiene que aparecer en el presupuesto. Entonces ya de entrada eso, ponerlo, te implica un reto que luego hay que resolver. Y gracias gracias a que tengo un productor detrás que piensa en logística también y que de repente acomoda en su cabeza cómo hacerle y buscarle no sé qué, de repente un problema que parecería de fuera un gran conflicto o reto puede ser resuelto de manera muy amable y muy tranquilamente y en presupuesto. Entonces eso ya lo sabíamos y lo primero que hay que poner es estos derechos musicales, cómo los vamos a financiar, de dónde sale el dinero, de cómo le haces acá, no sé qué, y vas y platicas y no sé qué, y lo vas generando, ¿no? Entonces ya está planeado, porque la película se trata de eso, ¿no? O sea, la película sin las películas mexicanas o sin la música mexicana. Pero no tuviste que cambiar tus películas, que dijiste, no, mejor, o vámonos con todas, que sea una misma empresa la que tenga todos los derechos de esas y a lo mejor eso nos ayuda. Eso sí, no necesariamente al 100%, pero sí dices, de preferencia paquetea con una sola empresa, porque es mucho más fácil el manejo de contratos, de derechos, de no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que yo tengo, o sea, en ese punto tengo la flexibilidad de decir, yo lo que necesito es una película donde se mencione el tema de la responsabilidad del padre. ¿Qué películas tocan ese tema? Pues tengo una lista de películas que tocan ese tema. Películas mexicanas de la época clásica. Unas me gustan más, otras me gustan menos. A veces los discursos son muy regañones, a veces los discursos son muy moralistas. Pero de repente, cada tanto te encuentras una película que lo dice más o menos en lo que a ti te conviene que diga el personaje. O sea, ¿en qué película puede existir el rasgo de la cajita de recuerdos de la novia que tenga el cabellito? Ok. ¿En qué película mexicana existe eso? Pues en La Tijera de Oro. Perfecto. La Tijera de Oro puede ser la primera película que salga, porque esa es la parafilia de mi personaje. Y ya lo presentamos en la primera escena, aunque quede un poco ahí velado. Porque las películas... entonces tengo varias opciones y yo puedo decir, a ver, ¿cuál habla de...? Pues hay una muy bonita, por ejemplo, hay una película con Miroslava, Angélica María de niñita y Andrés Soler, donde se habla del divorcio y el matrimonio y no sé qué. Y a mí esa me funcionaba muy bien para un momento, pero de repente era un poquito moralista, entonces de repente digo, no, para eso prefiero El Rebozo de Soledad. Pero si de repente yo tuviera que cambiar y pedir otro título, tendría que
irme a mis archivos y buscar qué película tengo seleccionada para decir, esa secuencia me puede servir para tal. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la lógica general? Todo lo que le sucede al peluquero en estos ciclos semanales, de alguna manera tiene que estar... Es como una especie de tema semanal. Y todo es más o menos premonitorio. Entonces, si en la semana él ve las películas clásicas en la temporalidad interna de la película los domingos. Entonces, él viendo esa película, ¿cuál es el tema de la semana? ¿Qué voy a desarrollar en el arco dramático de la semana? La paternidad, ok. Entonces meto ahí el tema de la paternidad, bien, o sea, toda la semana está el tema ese en la cabeza para que suceda tal cosa, ¿no? Las canciones están relacionadas, las canciones son post-Susi. O sea, las canciones siempre vienen después de que le vaya fatal con Susi, porque siempre va mal. O sea, por una cosa o por otra siempre le va mal. La ex lo maltrató y que el amigo además que es otro tema y que aunque el otro no le esté contando sabe exactamente qué es lo que está pasando, sabe de qué pie cojea. Exacto, conoce las debilidades de su amigo, dice, no, no se va a meter más o menos, se va a meter hasta las manitas y va a volver a caer, entonces ten cuidado, ya te hicieron pedazos una vez. Entonces, de esa manera, o sea, es lo mismo que sucede con el Atlas, ¿no? O sea, el resultado del Atlas empieza a ser una especie de horóscopo semanal. Afortunadamente con eso no tiene uno que planear demasiado porque cada semana el Atlas le va mal, entonces eso no importaba, ya sabíamos que cuando mucho empataba, pero normalmente pierde, entonces dices, bueno, eso no tengo que moverle mucho, eso va a suceder naturalmente, pero los resultados del Atlas son los resultados del Atlas de esa temporada que filmamos reales. ¿En serio? Sí, pues, wow. Conozco mi equipo. ¿Qué enriquece? ¿Tú le vas al Atlas por las razones que él explica? Pues menos rudas, pero son de los resquicios que me quedan de haber vivido en Guadalajara una temporada. O sea, yo viví un gran tiempo en Guadalajara donde me aficioné al Atlas y al tequila. Okay. Y entonces, el tequila te lo comprende. Sí, el Atlas es más difícil. Eso es ese nivel 2 de ser tapatío. Sí, qué maravilla conocer justamente de voz del autor todos estos detalles porque te dan otros elementos para comprender y asimilar mejor justamente la película, ¿no? Que algunos detalles de repente en la primera vuelta pasan inadvertidos, sí, pero que ya en la segunda ya entiendes algunas cosas incluso de manera que habían estado inconscientes. Ajá, y entonces la idea es eso, es sembrar en lo cotidiano. De repente son como, yo lo pongo como de esta manera, cuando uno está estudiando un tema, el que sea, los sueños, ¿no? Interpretación de los sueños, por poner un tema del que sea. Si nosotros estamos hablando de interpretación de los sueños y de repente tú estás leyendo un libro sobre eso, es altamente probable que de repente en alguna revista que te topes, en un periódico, en un programa de televisión, en una serie, en un algo, aparezca información sobre la interpretación de los sueños que complementa lo que tú estás leyendo. Y eso es como el universo me llama, ¿no? Pero en realidad es una cosa de focalización, que tu cerebro se concentró en un tema y está mucho más atento a lo que está sucediendo alrededor de eso, ¿no? Claro. Entonces, de esa manera, sabiendo que el cerebro funciona de esa manera, lo que tú haces en la película, en el arco dramático, es ir sembrando pequeños detallitos para que se vuelva lógico de repente algo o tenga consecuencias directas. Si tú ves el resultado del Atlas y dices, esta semana perdió 1-0, bueno, venga, acaba de morir su mamá, todo bien, no sé qué. Segunda semana, punk, 2-0, ¿no? Tercera semana, empate, bueno, esta semana la libro, ¿no? La tercera semana viene no sé qué, dices, cuidado con Susi, ¿no? Porque ahí viene el golpe. Entonces, si juegas un poco como con esos elementos, o sea, ojo, en esta película estábamos jugando con esos elementos, tenía esas intenciones de todos son señalitas dentro de lo cotidiano para lo que te está pasando. Y para como lo que se te viene encima, ¿no? O sea, decir, ya pasaste de esta, creíste que ya habías pasado todo, tómala, ahí te viene otra, ¿no? Ahí te viene otro tema. Entonces, cuando de repente crees que estás medio resolviendo uno, que es, salgo del duelo, empiezo a sentirme mejor, me pongo optimista, no sé qué, va a venir un golpecito que lo va a tener que retraer un poco, ¿no? De su reconstrucción, de su restauración emocional, ¿no?
Y en ese aspecto el acompañamiento sonoro, ¿no? Todo justamente todos estos mensajes o claves que das en la película, que te remiten, no sé, al mar, que te remiten de repente a estas turbulencias internas, no sé si nos podías comentar sobre. Tiene que ver como con esos, digamos, la primera clave con respecto a que nosotros podemos saber qué pasa dentro de él es el diseño sonoro, ¿no? O sea, lo primero donde decimos, entonces ese ruido que veníamos oyendo en créditos, ¿lo trae él? ¿No? Es la primera clave, ¿no? Sí. De decir, ¿por qué? Porque lo vamos a necesitar. Porque luego vamos a ir viendo cómo eso va a evolucionar y de repente podemos encontrar diferentes paisajes sonoros en su cabeza, que puede eliminar, digamos, la realidad y concentrarse en una cosa en particular. Y entonces de repente cuando entramos al paisaje mental, ya nos tiene más, ya entramos más suave, ya podemos como deslizarnos, digamos, más fácilmente entre las dos realidades. Y entonces el diseño sonoro funciona. El diseño sonoro en esta película es otra parte fundamental de mi equipo, es Omar Juárez. Omar Juárez es un gran diseñador sonoro mexicano, con un trabajo muy muy fino. Y yo vengo trabajando hace muchos años con él porque encontramos este diálogo de cómo contar. Prácticamente hemos llegado incluso a eliminar el score a partir del diseño sonoro, o sea, que haya sonoridades que te eviten el comentario musical, ¿no? En este caso sí usamos la música, pero lo usamos cuando él pone la música, ¿no? Totalmente es un uso diegético de la música. La música nunca la utilizamos para ambientar una escena, ¿no? O para guiar la emoción del espectador en una escena. La usamos como una cosa directamente clara de lo que él está escuchando para representar su emoción. Lo conocemos muy bien, Omar. Durante muchos años grabamos Cinemanet en Anchor Sound. Entonces, sí nos sabemos perfectamente. No, es un gran diseñador. Del individuo. O sea, tiene un talento increíble. Y del equipo. Vianney estuvo también ahí trabajando en la película. Uriel Valdés también. Ajá. Entonces sí, es muy padre reconocer todo sus nombres, ver a los nombres del equipo. Sí, ahí de Paulina Villavicencio, ¿no? Ahí en los créditos de la cinta. Ajá, sí, porque estábamos, porque venimos trabajando hace muchos años con él. Entonces ya tenemos, no solo tenemos una codificación, sino incluso tenemos una librería de sonidos de lo que él y yo hemos generado a lo largo de los años, ¿no? Qué padre. O sea, ahora, tenemos un mapa sonoro de Zacatecas, por decir algo. Wow. Y esto lo complementas visualmente. Y ahí una parte interesante es la que mencionaba hace rato Rosalina, el tema, bueno, yo le llamé ensoñaciones, ¿no? De que el personaje se va de repente, se imagina a sí mismo de otra manera, vestido de otra forma, y con un filtro, ¿no? Como si viéramos una película antigua que de repente se sale del proyector. Sí, se desfasa. Se desproqueta, decíamos antes, ¿no? Esa palabra cuando había ya no existe. Cuando había sprockets, se desproquetaban las películas. La idea también era como ir jugando, ir metiendo este otro elemento que es la mente de Víctor. También es sus pensamientos, sus ensoñaciones también son analógicas, porque él es analógico. Analógico no solo de costumbres, sino de pensamiento, ¿no? También tiene un pensamiento analógico. Y entonces en ese desfase de repente decir, ¿cuál es su imaginario? ¿De qué está compuesto su imaginario? Y nosotros ya empezamos a saber de qué está compuesto su imaginario. Entonces no me parece, a mí me parecía como lógico que sus estados de vigilia fueran en fílmico, ¿no? O sea, que de repente están filmados, no sé, yo creo que por ejemplo, hicimos un corto de preparación con rumbo al peluquero, donde los recuerdos del personaje estaban resguardados, en su mente, en 16 milímetros. Ok. ¿No? Entonces él clasificaba, ¿qué quieres ver hoy, Víctor? Y entonces él llegaba y decía, quiero ver el número tal. Perfecto. Entonces ya se lo daban, lo montaban en un proyector, lo veía, ¿no? Entonces jugar un poco como con eso. Entonces esa es como una interpretación muy literal de lo que acá vemos, que es ¿cómo piensa Víctor? Yo creo que él piensa en fílmico. O sea, él se inventa su historia personal en fílmico, ¿no? Y entonces jugar un poco con eso. Pero quería hacer un paréntesis con respecto a
O sea, no sé, si de repente alguien escucha esto, de repente estamos hablando solamente de la técnica, de la forma de la película. Y la película, y hasta ahorita, si yo lo escuchara, o sea, así, diría, ¿qué ladrillazos se montaron, güey? O sea, y lo que quiero, o sea, el paréntesis que quiero hacer es justamente toda esta técnica en la película no se ve. O sea, lo que nosotros estamos discutiendo, estamos desmenuzando. Estamos discutiendo las entrañas de una película que en realidad se trata de otra cosa que es la vida cotidiana de este peluquero. Entonces, que no se espante nadie, que no, o sea, no se preocupen. No, pero sí lo mencionamos desde el principio, fue lo primero que dijo Rosalina, ¿no? Este proceso de duelo que atraviesa y estos cambios que va a estar viviendo a lo largo de estas semanas. O sea, eso. Sí, pero que de repente parece que la película fuera como más densa de lo que es. O sea, yo lo que en realidad todo esto está oculto dentro de la parte técnica, pero que en realidad la película, mi intención es que corra tranquilamente, ¿no? Y así lo hace, y así lo hace. Que corra sin... Sí. Luego nos lo cuestionamos cuando salimos, pero eso está padre. Sí. Pero en ese sentido es una película muy entrañable, sobre todo porque nos permite justamente entrar a un universo que, bueno, de repente todos tenemos estas penas, ¿no? Estas alegrías, estos pequeños mundos, ¿no? Que creamos y que le dan sentido a la vida, y de repente no percibimos, ¿no? Como dices, vas a la peluquería y tú no sabes qué le está ocurriendo al peluquero, a la persona que te está tocando el cabello. A la persona que te topas en la calle, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué tragedias trae encima? ¿Qué le pasó ese día? O sea, simplemente es cómo hablamos nosotros con nosotros mismos. O sea, o qué tan seguido hablamos, o qué tan densamente hablamos. Qué tan conscientes también somos del otro, ¿no? En realidad de lo que trae cargando. Pero primero hacia adentro, ¿no? Claro. Primero nosotros con nosotros mismos, cómo somos, cómo nos tratamos, ¿no? Había un amigo que decía que se había espantado porque de repente llegó al baño y vio un champú y dijo, pensó para sí mismo, dijo, a mí ese champú no me gusta. Y se respondió a sí mismo, a mí tampoco. Entonces de repente dijo, creo que tengo un problema. Este diálogo interno está muy sofisticado. Sí, claro. Conócete a ti mismo, o sea, por decir, favor. oye, pero tenemos una sola cabeza, ¿no? O sea, no importa. Pero bueno, jugando un poco como con estas cosas es cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Qué tanta ficción hacemos con respecto al futuro? Sí. O sea, nosotros en los talleres de cine sobre realización y cosas que doy, jugamos mucho con este tipo de cosas, como decir, ¿qué tanto planeas algo que vas a hacer? ¿Te sale o no te sale? O sea, cuando llegas y lo dices lo que pensaste o te sale otra cosa, ¿no? ¿Cómo la llevas con tu yo interior, ¿no? Así como, ¿qué tan congruente eres con lo que piensas? Y porque eso que planeamos, a final de cuentas, es neuronas espejo. O sea, todo eso está sustentado en la neurología con las neuronas espejo. Y entonces hacemos como todos estos planes como una especie de ensayo. Entonces, ¿cómo son tus ensayos? ¿Qué haces? ¿Para qué son? Y entonces la idea es ir conociendo a ese Víctor para poder entrar en ese mundo y de repente decir, mira el mundillo de ese peluquero, qué raro, ¿no? O sea, mira lo que piensa. O mira lo idealizado que tiene alguien. Sí. ¿No? Sí. O ¿qué le gustaría? O cuáles son sus parafilias, que también la verdad es que la película se detiene un poquito en cuáles son sus mañitas, ¿no? ¿Y claro. por qué si lleva tantos años de peluquero no le pone su propio nombre a la peluquería? Fíjate. Eso a mí me quiebra, Iván. Sobre todo por el tema del desenlace, ¿no? Que fue una eventualidad. Son accidentes que de repente a mí me gusta que se queden. Uh-huh. O sea, en el guión se llamaba Peluquería Salmerón. Uh-huh. Su apellido. Entonces, su apellido, porque la peluquería la había montado. En la historia nuestra, la peluquería la montó el tío Simón, del que se menciona un par de veces, uh-huh. El que se mató, que se cayó de la escalera de la azotea y se mató. Sí. Por ir a arreglar la antena. Por ir a arreglar la antena para ver el partido del Atlas. Uh-huh. Y entonces, ese tío Simón le había puesto Peluquería Salmerón. Evidentemente yo lo que quería era que el trabajo de Peluquería Salmerón fuera el de papel estaño pintado, que es un trabajo que ya está en extinción. Ya prácticamente no hay
rotulistas que trabajen en ese esquema. Okay. Entonces, cuando yo llegué a la peluquería Eric, que fue la que más me gustó y que vimos las posibilidades para filmar y que nos gustaba mucho, y que el peluquero de la peluquería Eric se llama Cosme. Entonces yo le dije, o sea, ya llegamos al trato con Cosme, de a ver, Cosme, yo lo que necesito es tal cosa, y voy a hacer esto, y voy a pintar, y voy a sacar, y voy a no sé qué. Me dijo, lo que quieras, pero no me toques el letrero de la peluquería Eric. Y yo, pero Cosme, la peluquería se debería llamar Salmerón. Me dijo, Iván, ese trabajo ya no se hace. Y si no te queda, ¿qué hago? Claro. Vean lo que más le preocupaba. Qué padre. Tendría que haber cambiado todo el vidrio, poner otro vidrio y luego cambiar y poner el de él. Sí, era arriesgado. Entonces de repente dijimos, se queda Eric, no está resuelto en la historia, ni modo. O sea, lo dejamos, nos lo complicaba mucho para Brasil. Sí, es que... Pero decíamos, pues se queda. Y en realidad la historia real es Cosme le puso peluquería a Eric porque en homenaje a su hija, Erika, que es la más grande, pero como es nombre de mujer y es peluquería, no le podía poner Erika y le puso Eric. Muy bien. Y dijimos, pues que esa era la historia del tío Simón. Y entonces te quedas, porque dices, la verdad es que es tan bonito el letrero con estaño y la pintura que yo no quería echar a perder eso por una necedad. Cuando dramáticamente no tiene ninguna incidencia, te queda una duda. Sí, te lo por ahí es muy vez? probable que haya filmado algo al respecto de la explicación, pero que llega un momento que dices, pues si no lo explico tampoco pasa nada. Sí, y no ya, importa. me lo brinco. No, Sí. Pero bueno, a mí me quedó, sobre todo por el desenlace de Brasil, que ya, claro. ya no. Que ya no vamos a contar mucho, pero... Exacto. Sí. Oye, pero qué bonitos, y ya para concluir, regresando a esta situación de los detalles, la forma en la que vas viendo la peluquería, ¿no? La silla, el letrero, la entrada, la cosa esta que no multicolor, tricolor, ¿no? Que no sé cómo se llama. Caramelo se llama. El caramelo. Claro, que ya casi no hay, ¿no? Ya casi no hay. Tienen extinción. Porque eso iba en la calle. Exacto. Y pues ya en la calle ya no puedes dejar nada. Nada. Sí. No puedes dejar nada. Los Ni la banqueta, instrumentos. No, sí, de verdad. Es increíble. Muchísimas felicidades. No sé si quieras agregar algo. Pues bueno, Rosalina. básicamente quiero hacer un paréntesis nomás para decir un poco de cómo vamos a estrenar. O sea, vamos a salir este viernes 21 de junio en Cineteca Nacional. Arrancamos nuestro estreno en Cineteca Nacional el viernes 21 de junio. Paralelamente vamos a estrenar en Cineteca Zacatecas. Entonces, pero en Cineteca Zacatecas vamos a empezar a hacer, va a ser, digamos, la primera sede donde vamos a implementar nuestro sistema de distribución que debo decir que es una apuesta que a mí me gusta mucho de parte de la distribuidora, que es Alphaville Cinema. Alfonso López y yo tenemos una larga historia de trabajo. Él distribuyó mi primera película, Dani y Eva, todavía. Y en aquel momento, hace muchos años, él decidió que dada la extrañeza de nuestra película y dadas las condiciones de taquilla de aquella época, 2004, 2005, 2003, no me acuerdo qué año estrenamos esa película, salíamos solamente con 2 copias en 35 milímetros. Y logramos que se quedara 6 meses en cartelera. Recorriendo el país y recorriendo salas y no sé qué. Entonces duramos 6 meses en cartelera con 2 copias. Y entonces para esta película justamente pensamos en qué tipo de estrategia podíamos intentar. Entonces, lo que vamos a replicar ahora, lo que vamos a intentar ahorita en Zacatecas es el primer ensayo ya. Bueno, más bien, tuvimos un ensayo y esta es la primera ejecución ya seria del esquema que estamos haciendo. Vamos a ir a Cineteca Zacatecas, vamos a hacer un conversatorio con el público sobre los procesos de producción de la película y la manera en cómo opera lo analógico dentro de la película. Y luego la proyección de la película y luego una sesión de preguntas y respuestas. O sea, es una sesión larga, pero donde, o sea, si tenemos un público... O sea, si nuestro cine es un cine de nicho que no nos está dando cabida en otros espacios de exhibición, con todo su derecho, porque es un negocio, porque ellos buscan otra cosa, pero si sí existe público en este país,
que está interesado en ver lo que estamos haciendo, ¿de qué manera mantenemos una cercanía con ellos como para dialogar y entender cómo ven ellos la película y que entiendan cómo hago yo la película? Claro. Entonces vamos a Zacatecas, pero luego vamos a replicar esto en varias ciudades del país. Ahorita tenemos confirmado en la Ciudad de México vamos a tener varias funciones con plática, o sea, con preguntas y respuestas al final, pero luego en algún momento en la UNAM, si no me equivoco es en octubre, tendremos un conversatorio sobre los procesos de dirección de la película. Pero luego después de Cineteca Zacatecas vamos a hacer esto en Querétaro, en Tijuana, en Toluca, ya lo hicimos en Nuevo León hace una semana, Tulancingo, Guanajuato, Aguascalientes, Cuernavaca, Guadalajara. Tenemos en julio una función muy particular y un estreno muy particular en Guadalajara, Oaxaca y Hermosillo. Entonces lo que vamos a hacer es que el estreno de la película va por plazas, muy acompañada de parte mía, así de manera personal, para tratar de encontrar estos diálogos con la gente y esta manera de estar cerca de está increíble, porque lo que nosotros hemos tratado de hacer todos estos años con estos podcasts, con estas pláticas, es justamente tener ese complemento para el espectador que tú vas a llevar personalmente. Exacto. Entonces haces que ya no sea relevante nuestra charla. No es cierto. Que sea complementaria. No, claro. Que sea complementaria, que de repente decir, a ver, pero yo oí ese, o sea, no sé, suponiendo un público de Hermosillo que viniera o escuchara su programa y de repente decir, va a venir aquel, yo en Cinemanet escuché, me interesó esa manera en cómo él dirige, voy a ir a escuchar, porque lo que yo voy a ir a hablar allá es un poco diferente de lo que estoy hablando aquí, porque es otro planteamiento. Entonces de repente decir, fíjense en qué pensé, de qué manera, cómo lo asumes, de dónde te agarras, cómo le haces, no sé qué, cómo transformas un espacio, en qué estás pensando, como más de producción, que es complementario para que veas la película en otro esquema. Entonces ese es nuestro esquema de distribución. Está padrísimo. Está bonito. Redes sociales, porque sé que no te gustan, pero son necesarias también para hay que salir en la para foto, promover como esto. dicen. Sí, redes sociales. Tenemos Facebook del Peluquero Romántico, tal cual. Twitter, el mío es Iván Ávila Duenas, con N en vez de con ñ. Básicamente ahí está Alphaville Cinema, que es la que nos lleva la distribución, y 13 Lunas con número, o sea, 13 Lunas es la página de la compañía productora. Entonces en todos estos lugares está como la información de dónde andaremos, de cómo estamos yendo, de cuáles son los siguientes planes. Pero sí me parecía como importante mencionarlo porque vamos a estar viajando, porque vamos a estar dialogando de manera más directa. Estamos intentando entablar este diálogo como de otra forma, ¿no? Dadas las condiciones de exhibición que existen en este país y que todos estamos sufriendo un poco por eso, ¿cómo le hacemos para acercarte, ¿no? Para acercarnos. De manera análoga. Claro. De manera análoga. Pero si yo soy análogo de corazón, o sea, yo empecé a filmar en Fílmico y de verdad tengo una añoranza muy fuerte por el 35 porque no lo siento superado. O sea, fotográficamente, y lo que está demostrado que no está superado es para resguardo. Bueno, o sea, el resguardo digital. Sí. Fíjense lo que está pasando. Dentro de 50 años o 100 años, si este país todavía existe, vamos a tener una pérdida súper grave de memoria fílmica. Estamos haciendo 180 películas y no están resguardadas esas 180 películas en ningún lado. Se estará resguardando cuando menos un 10%, cuando mucho, un 10%, de la manera correcta. Los materiales digitales tienen una limitante muy fuerte con respecto a la durabilidad, no está probado. El esquema más probado hasta ahorita son 30 años, cuando el fílmico ya sabíamos que duraba más de 150, que podía llegar a durar más. Cuidándose con muchísimo cuidado. Claro. Ahí están las bóvedas de la Cineteca Nacional con su temperatura y la forma, ¿no? Claro. Churubusco, la Filmoteca.
Y mis películas fílmicas están resguardadas y mis películas digitales no están resguardadas. ¿Por qué? Porque está muy difícil resguardar. Si tú resguardas un DCP, la siguiente generación de DCP, ¿en cuánto tiempo sale? ¿2 años? Sí, hasta menos. Hasta menos, exactamente. Hay una condición vulnerable. Exacto. Sí. Entonces, lo que nos va a pasar es que de la misma manera en que las primeras películas del siglo XX mexicanas se perdieron, porque no había un lugar donde resguardar, las primeras películas del siglo XXI se van a perder en en cantidades alarmantes. Oye, Iván, esa es tu gran preocupación, la persistencia, ¿no? Ahí está en los temas de tu película, Adán y Eva todavía, en La sangre iluminada, en esta película, ¿no? En cómo continuar, cómo rescatar, cómo seguir, ¿no? Sí, y cómo preservar la memoria, ¿no? O sea, pero sí, fíjate que ahora sí que, como dice mi personaje, el peluquero, nunca lo había pensado de esa manera. Trascender, es así, ¿no? Pero no, la persistencia. Sí, es la persistencia. No, la persistencia. Entonces sí, pues preocupa. Y a la vez la perseverancia. La persistencia preocupa porque ¿de qué sirve la cantidad de cine que tenemos si estamos hablando de identidad? Si se va a perder en un plazo tan corto. O sea, preocupa mucho, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues nada, estamos con este plan de distribución, con esta idea de llegar más a las personas, pues dialogar. Está increíble, y si te parece bien, en Cinemanet, a través de nuestras redes sociales, estaremos también al pendiente de esto y tratando de replicar los lugares donde estarán yendo, y con mucho gusto pues se los agradeceremos seguimos mucho informando a nuestros amigos cinéfilos. Porque lo que queremos es eso, que la gente que esté interesada en lo que estamos haciendo se pueda acercar, que pueda dialogar, que pueda venir a una conversación. Ahorita yo viajo mucho por el país y de repente voy viendo cómo va el cine en diferentes entidades, y de repente es muy grato ir a ciudades como Monterrey, por ejemplo, que voy cada año, y de repente ver cómo va evolucionando el cine de Monterrey, o cuando las generaciones con las que yo tengo contacto a nivel asesoría. Pero estuve en Aguascalientes y el cine de Aguascalientes va subiendo mucho, la universidad está haciendo una labor muy padre. En Zacatecas es más suelto, pero la gente está estudiando más y va subiendo. Entonces de repente también hay un interés regional que tiene que ver con la forma, con la factura, con cómo lo hacemos el cine, ¿no? Yo estoy esperando que voltees la hojita de los estados que vas a visitar para que estén los del sureste hoy. Fíjate que estamos, digamos, esto es lo que tenemos ahorita confirmado, pero estamos trabajando justamente. ¿Cuál es el problema con el sureste, con el cine mexicano, con el cine? ¿Cómo están estructurados? ¿Quién tiene cinetecas? ¿Dónde están? Las universidades. Las universidades, porque sí, efectivamente. Pero entran en el otro ciclo que es, o sea, nosotros como tenemos, o sea, entran en el otro ciclo que es la red de cineclubs, es que son gratuitas, y que nosotros por reglamentación del Eficine, como tenemos apoyo de Eficine para la distribución de esta película, necesitamos comprobar un tipo de taquilla que tiene ingreso como primera línea. Evidentemente, esa red la tenemos contemplada, estamos haciendo contacto con ellos, no sé qué, porque lo que queremos es que en segunda etapa la película circule por ese mundo, que está muy organizado en México. Va muy bien esa red. Yo soy de Campeche, mi familia es de Campeche, y si no es a través en el caso de la capital, ¿no? Ahí tenemos universidad en Carmen también, hablaré de la capital en particular. Si no es por ese cineclub, muchas cosas no llegarían. Por ahí llega la muestra de la Cineteca Nacional, por ejemplo, ¿no? Hasta hace algunos años se abrió finalmente un complejo de Cinépolis, donde ya, además de las películas comerciales, hay otros ciclos que están llegando, ¿no? Que normalmente no lo hacían, como el Tour de Cine Francés, por ejemplo. Lo que queremos es, si se fijan, es como una región, o sea, no estamos pudiendo abarcar todo, porque no en todos los estados está tan organizado. Entonces, más bien lo que queremos es partir de esta base, armarla, trabajarla, y vamos sumando. Esta lista que les paso es la lista que tenemos al día de hoy, ¿no? O sea, de hecho tiene fecha el día de hoy, porque eso es lo que estábamos trabajando. Es una lista viva. En esta mesa hace un par de horas estábamos trabajando sobre esto, cómo va, quién confirmó de cómo va a ser, no sé qué, cuál es la fecha, pues necesitamos jugar con muchas barajas, pero ¿qué tiene que ver con eso? ¿De qué manera? ¿Dónde hay estos espacios? ¿Dónde están organizados? ¿Cuáles espacios están más organizados que otros?
es increíble. O sea, es increíble, por ejemplo, Cineteca en Nuevo León, o sea, en Monterrey, en el Parque Fundidora, ahorita tiene un problema de público preocupante. O sea, porque la infraestructura es increíble. O sea, la Cineteca es preciosa, pero no tiene una afluencia tan continua como lo vimos hace unos años. Entonces, ¿qué pasó de repente? O sea, ¿qué está afectando? Público, ¿no? claro. ¿Qué está afectando? En una ciudad de ese tamaño, ¿por qué no están yendo? Bueno, no sé qué, pero... Y hay una preocupación, por ejemplo, de la gente del festival diciendo, de la gente del Festival de Monterrey, diciendo, hay que atender ese problema que estamos teniendo, ¿no? Claro. Muy bien. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti Gracias por a esta, ti. por esta charla. Por este diálogo tan a gusto. Por esta gran conversación. Yo como tengo aquí mi jarabito para la tos. No veníamos preparados. La próxima vez traemos vasitos. Ivana Viladoñas, muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. De nuestra parte, Rosalina Piñera, gracias. Gracias, Iván. Los invitamos, por supuesto, a ver El Peluquero Romántico. También a través del sector cine vamos a estar invitando también al público ahí para que asistan. Pues les agradezco muchísimo y de verdad pues se agradecen este tipo de espacios para poder dialogar sobre la técnica, sobre la manera en cómo hacemos las películas y por qué las hacemos así, ¿no? O sea, se le pasó muchos años neceando para poder terminar una película y pues se agradece mucho que de repente alguien esté interesado en escuchar por qué le hiciste así, qué pensaste, ¿no? ¿Qué hubo ahí detrás? Y es muy rico poderlo dialogar. No, gracias por el tiempo, ¿verdad? Somos nosotros. Sí, gracias por el tiempo, las anécdotas y poder compartirlas con nuestros amigos cinéfilos que nos siguen en Cinemanet desde hace tantos años. Así que gracias una vez más. Gracias también a RH Media por el espacio para poder grabar el episodio, a Jaime Rosales, a Gina Cobos, con muchísimo cariño que también les tenemos desde hace mucho tiempo, que nos hayan brindado este espacio. Así que gracias, con eso nos despedimos. Recordamos las redes sociales de Cinemanet, @Cinemanet en Twitter, facebook.com/Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Y yo les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet. Los esperamos la próxima semana con cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.